La Voce d'Italia es el órgano que tienen los italianos en Venezuela de difusión y precisamente el doctor que hoy nos acompaña, Colevecchio, fue quien nos lo trajo, Melio Colevecchio, para decirnos que hay un voto ahora de posibles italianos al Parlamento italiano. Así es. Y que usted es candidato en este momento, explíquenos. Así es. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros los italianos en el mundo, gracias al empeño, al esfuerzo de otros que nos precedieron en estas labores sociales, logramos en el 2000, en octubre del 2000, la aprobación en el Parlamento italiano del voto para los italianos en el extranjero. Es importante eso porque hay muchísimos italianos, más que en Italia, en el extranjero. Luego su voz es importante para el Parlamento italiano. Así es. Este fue un logro, fue rescatar un sagrado derecho para los italianos porque la Constitución prevé un solo italiano, no dos tipos de italianos. Y digamos nuestro agradecimiento a la persona que más batalló para eso, que fue el ministro de entonces, Milko Tremaglia. Nosotros podemos elegir en el mundo 12 con esa ley. O sea, además de votar, también eligen italianos para ir al Parlamento. Exactamente. Nosotros con esa ley podemos elegir en el mundo 12 parlamentarios, diputados y 4 senadores. En Sudamérica, que es la circunscripción donde nosotros pertenecemos, América Meridional, podemos y vamos a elegir 4 diputados y 2 senadores. En el mundo habemos alrededor de 65 millones de ítalos en el mundo. O sea que pueden tener nacionalidad italiana. La nacionalidad italiana somos alrededor de 6, 7 millones con pasaporte en el mundo, con derecho a voto. Pero son los que votan. Son los que votan. Pero de italianos en el mundo se estima alrededor de 70 millones en los actuales momentos. Por lo tanto, una colectividad importante. Somos más los que estamos afuera que los que están adentro, de alguna manera. Ahora, en América Latina, ¿cuáles son los países donde hay más italianos? En América Latina, Argentina, donde hay alrededor de 600.000 votantes con derecho a voto, y en Brasil, donde hay alrededor de 380.000 italianos con derecho al voto. Después de estos dos países, la colectividad más numerosa en América Meridional somos nosotros, los italianos de Venezuela, con alrededor de 115.000 votantes. ¿Cuándo llegan las primeras migraciones italianas a Venezuela? Bueno, la primera migración fue con Colón, digamos, claro, masiva. Cristóbal Colón, claro, que yo como digo, que poco se ha estudiado el resto de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, yo estoy entre los que digo, nos trajo algo de Venezuela, que es el amor que él sintió hacia Venezuela, y lo transmitió a nuestro bisabuelo, a nuestro tatarabuelo, y de ahí... El mismo nombre, la Piccola Venezia. La Piccola Venezia, no, y tierra de gracia. Sí, eso nos ha enamorado a todos. Pero claro, pero la migración fundamental es de la primera y segunda guerra mundial. 1800, después hubo una inmigración importante después de la Primera Guerra Mundial, y después otra inmigración importante que contribuyó también a la grandeza del país fue la emigración de nuestro abuelo, nuestros padres, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En su caso, ¿quiénes vienen a Venezuela? Bueno, a Venezuela viene mi padre y toda la familia de mis padres. Y uno sastre, otro carpintero, pero cómo contribuyeron, y esto quisiera yo hoy reiterarle a nuestra colectividad y a todos los que nos escuchan, cuánto contribuyeron y cuánto contribuyó nuestra colectividad al engrandecimiento del país, claro, con la artesanía, con la parte cultural, con la parte social, la familia. La infraestructura, la construcción. La infraestructura, las carreteras, las autopistas. Pero cuánto contribuyeron los italianos de Venezuela a la reconstrucción de la Italia destruida del posguerra. Claro. Porque yo todavía recuerdo cuando se lavaban la ropa, los carpinteros que trabajaban con mis padres, cuando se cocinaban con el primus, el famoso primus, que es un recipiente de queroseno, para ahorrar e enviar a final de semana 5.000 libras en Italia. Y eso es lo que nosotros quisiéramos recordarle a Italia, que Venezuela sigue siendo y ha sido una tierra de gracia, generosa con nuestra colectividad,
y a la vez nuestra colectividad y Venezuela ha sido generosa con Italia, porque de acá, según estadística, en la década de los 50, fue el país y la colectividad que más remesa envió a Italia en la década de los 50, contribuyendo, repito, a la reconstrucción de la Italia. Ahora es al revés, ¿no? Los venezolanos se están yendo para Italia y para toda Europa y esperemos que lo reciban bien, sí, pero también son remesas que vienen para ayudar a sus familias ante la crisis en que está Venezuela. Así es, realmente seguramente eso será un proceso temporáneo porque muchos van a estudiar, a especializarse, y yo estoy convencido lo que llevamos y lo que sentimos por Venezuela es algo muy grande. Yo tuve la posibilidad de estudiar en Italia, tenía trabajo en Italia, sin embargo regresé a Venezuela, un país que me ha dado todo, y es el augurio que todos nuestros jóvenes regresen mejor formados, mejor preparados para contribuir a la grandeza futura del Venezuela. Y esa es la misión cual candidato como parlamentario y diputado al Parlamento, exactamente. Ahora tiene que mudarse a Italia, a Roma y estar en el Parlamento romano italiano con la política italiana. Así es, estar en el Parlamento para contribuir que de ahí salgan las mejores leyes para el Estado italiano, pero a la vez, siendo diputado electo en América Meridional, mi empeño es con toda la colectividad de América Meridional y por lo tanto empeñarme allá para que sean garantizados nuestros derechos acá y en particular modo para que las desatenciones se transformen en atenciones muy particulares para esta parte del globo terrestre y en particular para los italianos, repito, del Venezuela que tanto le han dado a la Italia. Ahora esto implica también una campaña electoral larga, sí, y continua por todos los estados de América. ¿Va a visitar algunos estados? Bueno, yo he estado en algunos países como Chile, como en Bolivia, como en Ecuador y no hace muchos meses en Argentina, pero tenemos personas que nos están apoyando de allá porque nosotros los italianos de Venezuela, y este es el mensaje a mi colectividad, tenemos una grandísima oportunidad de tener un parlamentario, un diputado electo en Venezuela que nos va a representar en el Parlamento italiano para ya llevar nuestras problemáticas, las problemáticas de la colectividad italiana en el mundo, pero en particular las nuestras de Latinoamérica, y junto con los otros parlamentarios buscarle las oportunas soluciones. Por ello, el llamado a nuestra colectividad, que no perdamos esta preciosa oportunidad, que votemos, porque conquistar ese voto fue una lucha de muchos años. El voto es un derecho, pero también un deber. Por lo tanto, yo invito a toda nuestra colectividad que votemos, que nos preocupemos por votar. Si lo consideran, pues yo soy candidato del movimiento asociativo MAIE, que es una institución o organización que nació en el seno de las organizaciones sociales de Argentina. Su presidente es el diputado Ricardo Merlo, que es candidato a senador, y lo que consideren que yo haya realizado una labor constante en los últimos 20 años a favor de nuestra colectividad, le pido de que consideren la posibilidad de votar con Levecchio diputado en la lista del MAIE. Bueno, aquí estuvo el señor embajador de Italia y también el señor cónsul general, sí, precisamente invitando a todos los italianos a incorporarse, sí, porque ahora convocaron elecciones para el mes de marzo, sí, y en marzo se eligen los diputados italianos de Italia, pero también los italianos del extranjero. Así es. Que es una conquista muy buena que no tenemos los venezolanos, porque el venezolano puede votar desde el exterior para elegir al presidente, sí, o a los parlamentarios, sí, pero no puede presentar su candidatura, que es una conquista muy buena de los italianos. Es una conquista, usted lo ha dicho, es una conquista, y nosotros todos deberíamos de responder a esa conquista, porque las conquistas son fruto de una lucha, y la única manera de responder a esos logros es votando, y repito, tenemos una gran oportunidad de tener un diputado electo en Venezuela. Esa oportunidad no la podemos desperdiciar, porque sería la oportunidad también de reforzar por intermedio de nuestro diputado, en ese caso
con el augurio que sea Colevecchio diputado, de reforzar los vínculos de amistad entre Venezuela e Italia. Muchísimas gracias, Anelio Colevecchio, candidato para el Parlamento italiano. Así nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales, siempre con temas que tienen que ver con la realidad mundial y en este caso con nuestro país tan querido Italia. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.